Eh, los depósitos y acumuladores, eh, más que todos los que están intermedios, estos de aquí, estos acumuladores de aquí, ¿no es cierto? Ya sabemos que este es el depósito principal, pero los que están intermedios cumplen una función, eh, cumplen la misma función y se pueden denominar de la misma manera que este depósito general. ¿Ya? Entonces, en realidad se puede decir que estos depósitos, al igual que estos de aquí, ¿no es cierto? Solamente que aquí tenemos la entrada del compresor. Acá no tenemos un compresor que llene estos acumuladores, ¿no es cierto? Pero estos acumuladores de aquí tienen la función, la misma función del acumulador principal, que es almacenar aire comprimido eh, y eh, poderlo suministrar al actuador neumático cuando lo necesite, ¿ya? Entonces, el aire a presión, el aire a presión y el mayor volumen se va a encontrar en este depósito principal. Estos depósitos van a tener menos cantidad de aire, ¿no es cierto? Menos, menos volumen que este depósito de acá. Estos se llaman acumuladores intermedios, ¿ya? Estos se llaman acumuladores intermedios. Ahora, nosotros usualmente en los acumuladores intermedios se usan con una con un objetivo, y es que abastezcan a todo el circuito neumático que nosotros podamos tener por acá. Ahora, eh, es mejor tener acumuladores pequeños, intermedios, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo. Es mejor tener acumuladores intermedios cada cierto tiempo que poner compresores cada cierto tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos o ponemos compresores cada cierta distancia, nos va a ser demasiado caro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Poner un solo compresor, eh, un acumulador mayor o de mayor volumen, ¿no es cierto?, al inicio, y cada vez que nosotros veamos que nuestro circuito está consumiendo demasiado caudal y la caída de presión es más de un bar, porque en todo circuito neumático la caída de presión normal, nominal, se espera que sea un bar, pero cuando ya es más de un bar, la caída nominal, nosotros podemos considerar poner un acumulador. Y con este acumulador nosotros lo que hacemos es mantener la presión. Lo que nosotros hacemos con el acumulador es eh, mantener la presión y mantener el caudal más constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si no pongo estos acumuladores de aquí? La presión en el punto más lejano sería la más baja. La presión en el punto más lejano sería la más baja y el caudal sería inconstante, ¿no es cierto? Es decir, el caudal tendería a bajarse demasiado rápido. Es como el caudal comenzaría por arriba y de repente bajaría, sobre todo en esa parte, ¿no? En la última parte bajaría bastante. Entonces el acumulador lo que hace es mantener una presión constante o ayudar a mantener una presión constante y un caudal continuo, ¿ya? Ahora, se asemeja bastante el funcionamiento de estos acumuladores al, al funcionamiento de un capacitor eléctrico.
si ustedes se dan cuenta, este acumulador, ¿no es cierto? Se llena, se presuriza, ¿no es cierto? Ya saben que el aire es comprimible y al aire, al ser comprimible el aire, lo que nos permite es generar fuentes de presión. Entonces, estos caudales, perdón, estos depósitos son fuentes de presión. Entonces, al ser fuentes de presión, eh, se llenan por un momento de voltaje y cuando lo necesitan, simplemente lo suministran, ¿no? Suministran eh, energía potencial del aire, ¿no? Aire comprimido. Eh, entonces, esas son las dos funciones. Esas son las dos funciones principales por las cuales nosotros colocamos los acumuladores intermedios, ¿ya? La una es que no haya una caída de presión demasiado alta, ¿no es cierto? Siempre se espera que la caída de presión, si aquí ingresan 6 bares o 7 bares, que es la presión nominal a la que va a trabajar todo sistema neumático, máximo 7 bares, ¿no es cierto? Todo cilindro neumático va a trabajar a una presión nominal de 7 a 6 bares. 6 bares es lo ideal, ¿no? 6 bares es lo ideal. Sin embargo, para pruebas sí se utiliza 7 bares, pero si se ingresa aquí 6 bares la presión nominal, en la salida se espera que haya 5 bares, es decir, un bar de caída de presión. Entonces, si hay menos de un bar en caída de presión, perdón, más de un bar, es decir, a la salida tendríamos 4 bares o menos de 4 bares. Y a eso representa un problema, ¿no? Porque los cilindros no van a trabajar a la velocidad que están programados trabajar. Y va a comenzar a generar un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la red de distribución, en la tubería principal, se cuelgan subredes con acumuladores intermedios. Estos acumuladores intermedios lo que hacen es prácticamente se comprimen o se llenan de presión, ¿no es cierto? La misma presión del depósito general, ¿no es cierto? Se intenta llenar aquí. Acá no se controla la presión, pero la misma presión se transfiere acá, tal vez un poquito menos, ¿no es cierto? Por la caída de presión que hay en la tubería, un poquito menos acá, pero al momento que los actuadores o el consumo de aire, ¿no es cierto?, lo requiera, estos acumuladores proveen ese aire y lo que hacen es mantener la presión original, es decir, la presión nominal la intentan mantener, haciendo que la caída de presión no sea tan fuerte, ¿ya? Entonces es bastante interesante el funcionamiento de estos acumuladores intermedios. Esa es la una función, mantener la presión. La otra función es mantener un flujo constante de aire, ¿no? Es decir, que el flujo no sea en los cilindros o que consumen los cilindros es cantidad de aire, ¿no es cierto? Volumen de aire y caudal, ¿no? Entonces, las dos cosas, estos acumuladores intermedios nos sirven para hacerlo. Ahora, en caso de fallar el suministro eléctrico, ¿no es cierto? Estos acumuladores nos sirven para nosotros como operarios de un sistema poder terminar un proceso. Digamos que estamos en un proceso, en una dobladora, ¿no? En una dobladora neumática, ¿no? Entonces tenemos cilindros neumáticos que realizan un sistema de doblez.
¿no es cierto? Entonces, para no quedarnos a la mitad del proceso en caso de que se vaya el suministro eléctrico, ¿no es cierto? Nosotros con estos acumuladores intermedios nos queda una reserva de aire comprimido que nos permite terminar tal vez un proceso o dejar cerrados los cilindros no se queden afuera, eh, que tal vez el proceso no se quede a medias, que si por ejemplo el proceso tiene un punto crítico donde se queda como trabado, como que se queda como forzado, digamos así, el vástago del cilindro, eh, terminar el proceso, ¿no es cierto? Y dejar en un estado de reposo todo el sistema neumático. Esa es otra de las funciones para las cuales nos sirven estos acumuladores. Entonces, en caso de que se vaya la energía eléctrica y el compresor deje de suministrar aire comprimido en el acumulador principal. ¿Ya? Otra de las cosas que nos sirven estos acumuladores es que al nosotros tener un sistema, un circuito neumático demasiado grande, ¿no es cierto? Demasiado extenso, eh, la presión y el caudal van a ser bastante demandantes de aquí, ¿no es cierto? Entonces va a salir bastante caudal y la presión se va a bajar bastante rápido, la caída de presión va a ser bastante rápida. Entonces, para compensar esa caída de presión, el compresor, el motor, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos acá, va a tener que encenderse constantemente, frecuentemente. Entonces, para intentar mantener esos arranques del motor, del compresor, eh, provocan bastante consumo eléctrico. Energía eléctrica se consume bastante. Recuerden que eh, el, la corriente de arranque de un motor puede llegar a ser hasta 8 veces la corriente nominal, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que en el arranque del motor se consume bastante energía eléctrica y no, hay que tener en cuenta de que el factor de potencia de ese arranque, perdón, el factor de potencia en ese arranque, ¿no es cierto? En el funcionamiento del motor, se baja bastante, ¿no? Porque son cargas eh, inductivas, entonces desfasan la corriente del voltaje y eso produce que el factor de potencia baje bastante. Entonces, nosotros al tener estos depósitos, ¿no es cierto? Inicialmente prendemos el compresor comprime aquí, ¿no es cierto? Y comienza a llenar directamente estos acumuladores intermedios, ¿no es cierto? De tal manera que el compresor termina de llenar este depósito con aire comprimido, llena este depósito con aire comprimido, llena los depósitos con aire comprimido. Y lo que nosotros evitamos es de que el motor constantemente se esté prendiendo para cubrir esa necesidad de presión y de caudal, porque eso ya lo cubren los acumuladores intermedios. Entonces, la otra, la otra respuesta por la que están estos acumuladores aquí es porque ayudan a, a reducir el consumo eléctrico del motor del compresor y también de alguna manera eh, nos ayudan a alargar la vida útil de este compresor, de este motor, ¿no? Recuerden que lo más caro entre un compresor, perdón, un acumulador y un compresor es el compresor, ¿no? Lo más caro, lo más costoso, lo que más consume, lo que más consume eh, energía es el compresor. Bien. Eh, ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Ya. Bien.
Otras funciones que desempeñan estos elementos son las de hacer de refrigeradores de aire y lo que ya les había dicho, ¿no? De condensadores. Entonces, bueno, no les había dicho de condensadores, pero aquí hay un punto de condensación. Aquí hay un punto de condensación. ¿Qué significa condensación? Estos de aquí, ¿no? Condensación. Uno de los principales, esperamos que pase, uno de los principales eh, enemigos del aire comprimido es el agua. Las burbujas de agua o las gotas de agua que puedan existir eh, dentro del sistema neumático es un gran problema, porque nosotros creeríamos que no, pero las burbujas de agua, ¿no es cierto? Dentro de esto golpean o vienen con fuerza y golpean estas esquinas. Golpean las esquinas y poco a poco se van desgastando, sobre todo las esquinas. Eh, las tuberías de aire por lo general son plásticas, ¿no? Entonces, aquí no hay mucho problema, pero las burbujas de agua en las válvulas o en los cilindros neumáticos o en los actuadores neumáticos, los cuales ya son metálicos, comienzan a corroer el metal y terminan siendo un gran problema. Entonces, otro de las funciones de tener estos acumuladores intermedios es que se puede poner condensadores en cada acumulador. Entonces, estos condensadores son como trampas de agua que permiten sacar el agua. Entonces, eh, se pone un acumulador de la forma que es aquí, prácticamente es como en paralelo al acumulador, ¿no? En paralelo al acumulador, ¿ya? Inge, y otro tipo de, o sea, y otro tipo para condensar, ¿cuál sería? Para condensar el agua, la trampa de agua. Ah, ajá. Ya, la trampa de agua también está en la unidad de mantenimiento, ¿no? Usualmente, cuando ustedes tienen trampa de agua, se habla de un filtro eh, un filtro, no sé ¿quién expuso esto? ¿Se acuerdan? Parece que fue Erika. Una ¿Está aquí diabética, Erika? pero... Ya, no recuerdo bien, pero cuando nosotros hablamos de trampa de agua, quiero mostrarles una imagen. Sí están viendo están viendo aquí hay una buena imagen, ¿no? Cuando nosotros hablamos de trampa de agua, nosotros hablamos de un lugar donde el aire está circulando, ¿no es cierto? Y de alguna manera en este lugar el aire se da alguna vuelta aquí, ¿no es cierto? Entonces, como el agua, las burbujas de agua que se encuentran en el aire comprimido son un poco más pesadas, ¿no es cierto? Lo que hacen es tienden a bajar, ¿ya? Tienden a bajar y esa tendencia a bajar hace que se asienten, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así son los condensadores de agua. Son como un filtro donde de alguna manera dentro de ese condensador o dentro de esa trampa, aquí se pierde digamos así, por un momento se pierde o se relaja el aire, ¿no es cierto? Se relaja el aire haciendo que el agua caiga y se asiente. Pues una vez que el agua cae y se asienta, es más fácil que el agua se, se pueda desechar, ¿no? del,
de nuestro sistema, ¿ya? Más o menos así funcionan las trampas de agua. Ustedes van a ver las trampas de agua como una especie de cilindro, cilindro vertical, ¿no? Que hay ahí. Especies de cilindro verticales que hay, van a ver las trampas de agua. Y cuando ustedes quieren sacar el agua, simplemente tienen que ir a la parte final, ¿no es cierto? Y como purgar esa agua, ¿no es cierto? Nada más. O sea, aquí como esta llave de purgar, así tal cual, ¿no? Entonces, es esto, las trampas de agua, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Ya. Bueno, una cosa que normalmente pasa con el aire es que el aire se calienta. Cuando el aire se, se conduce, cuando el aire se transporta, ¿no es cierto? El aire produce una fricción. Entonces, cuando se transporta mucha distancia, el aire se fricciona mucho, sobre todo en las tuberías que son plásticas, se fricciona mucho y se tiende a calentar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que cuando el aire llega a estos depósitos de aquí, de alguna, no de alguna manera, se refrigera, o sea, es como que se relaja, vuelve a la temperatura normal, ¿no es cierto? Y de aquí sale para hacia los actuadores, ¿ya? ¿Qué más? Bien, eh, una recomendación es para los acumuladores de manera general. Los acumuladores em, tienen que estar instalados en zonas que estén protegidas por el sol y perfectamente ventiladas. Eh, donde no tienen que ser instaladas en un lugar donde no haya demasiada humedad, ¿no? Donde el aire que tomen no sea un aire demasiado húmedo, ¿no es cierto? Em, ¿Qué más? Ya, aquí hay un dato que me recuerdo que yo les dije, y es que eh, el aire, el aire no es, el aire no es un problema siempre y cuando se cumpla con la distancia que se puede transportar. ¿Se acuerdan qué distancia era esa? Un kilómetro. No, muchos son kilómetros. Ya. Eh, la verdad es que no me acuerdo yo tampoco, pero les voy a mandar a consultar. Está en los primeros videos que grabamos las clases. Me parece que en el primero o en el segundo video está la distancia que se puede transportar el aire sin que haya caídas de presión, sin que haya problemas de sobrecalentamiento de la tubería, sin que haya ningún tipo de inconveniente. Hay una distancia mínima que se puede transportar el aire. Después de esa distancia, comienzan a haber caídas de presión demasiado altas, comienzan a haber sobrecalentamiento de tuberías, ¿cierto? Entonces el calentamiento del aire por el rozamiento en las tuberías
es un problema porque ustedes ya saben la ley de Boyle-Marriott, ¿no es cierto? Comienzan a cambiar la presión, la presión del aire. Entonces, es un problema realmente. Entonces, para corregir todos esos problemas que se pueden producir, se pone acumuladores intermedios, ¿ya? Estos acumuladores intermedios. Un criterio más para poner acumuladores intermedios es tener muchos cilindros, tener demasiados cilindros en una fábrica, ¿no es cierto? Supongamos que una es la distancia y otra también son los cilindros. Entonces, tener demasiados cilindros en una fábrica, eso requiere el consumo de caudal. Entonces, para que el caudal no dependa solamente de un acumulador principal, ponemos acumuladores intermedios tantos como sean necesarios para cubrir el consumo de caudal y la presión que necesitan los cilindros en nuestra fábrica, ¿ya? Eso es todo lo que podemos decir con respecto a los acumuladores intermedios. ¿Listo? Ahora, el acumulador intermedio, los acumuladores, ¿cierto? Bueno, aquí están un poquito de lo que les había dicho. Compensar fluctuaciones de presión, fallas eléctricas, ¿no es cierto? Ya sea los arranques continuos o que se vaya la luz, ¿no es cierto? Que se vaya, no la luz, la energía eléctrica. Y eso es prácticamente lo que nos ayuda los acumuladores intermedios, aparte de todo lo que ya les dije, ¿no? Que era algunas otras cosas más. Bien, ahora los acumuladores, el cálculo del volumen del depósito se puede realizar de la siguiente forma. B es igual a K por Q, donde K es la variable, es una constante variable entre 0.2 y 0.4. Y Q es el caudal del compresor. Mucho ojo, del compresor. Este caudal viene en metros cúbicos sobre minutos. Entonces, el volumen vendrá dado en metros cúbicos. Ahora, se debe tener en cuenta que en ese cálculo orientativo y práctico, el valor del volumen del depósito depende también, como se ha dicho, de los elementos que van a consumir el aire o van a consumir, sí, el aire comprimido y también del número de actuadores, de elementos que van a consumir, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de elementos, es decir, si tenemos cilindros, si tenemos motores, si tenemos qué tipo de cilindros tenemos, pequeños o más grandes, ¿no es cierto? Y también cuántos tenemos, cuántos actuadores neumáticos tenemos. Entonces, como nos falta datos porque depende mucho de, tendríamos que ver el consumo de cada cilindro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros simplemente cogemos este cálculo, ¿no es cierto? Donde el volumen va a ser ajustado más o menos a los tamaños normalizados del que haya en el mercado, ¿ya? Entonces, por la razón de que no podemos hacer el cálculo de cuántos cilindros nosotros vamos a instalar y qué tipo de cilindros o cuántos actuadores neumáticos vamos a instalar y qué tipo de actuadores neumáticos, por esa razón nosotros ponemos esta constante variable, ¿ya? Esa es la razón de que haya esa constante variable. De ahí normalmente, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Lo que nosotros haríamos en esa constante variable es poner un tiempo, ¿no? Poner un tiempo. K significaría un tiempo de consumo de aire, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, este cilindro va a consumir aire por un determinado tiempo. Voy a decirlo así, ¿no? Este cilindro en un minuto va a consumir
en un minuto va a entrar y va a salir. Perdón, va a salir y va a entrar. Entonces, va a consumir tanta cantidad de aire. Entonces, como no sabemos esa cantidad, lo que nos recomienda este autor, que es un autor bueno, es Serrano, Nicolás Serrano, nos recomienda variar esa constante entre 0.2 y 0.4 para calcular el volumen del depósito, ¿no? En metros cúbicos. ¿Sí está claro? Sí. Ya. No vamos a hacer más porque en realidad es muy difícil calcular por cuánto tiempo trabajan todos los cilindros, ¿no es cierto? Si tenemos 10 cilindros, es muy tedioso ir calculando cuánto tiempo está trabajando ese cilindro y el otro cuánto tiempo y el otro cuánto tiempo y sumar todos a la misma vez y después venir acá, ¿no es cierto? Y decir, bueno, se trabaja por tanto tiempo y este es el consumo, ¿no es cierto? Entonces, no lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Cogemos esta constante variable y le hacemos variar entre 0.2 y 0.4, que es la recomendación. La recomendación, podríamos decir del autor, recomendación del autor. Y de acuerdo a eso, nosotros hacemos el cálculo de los depósitos y acumuladores, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con el siguiente tema, que es red de distribución. Ahora, se llama red de distribución de aire comprimido a todas las tuberías que parten del depósito principal y conducen el aire a presión hasta un punto de trabajo o hasta un actuador neumático. ¿Ya? Entonces, desde el compresor se crea una red principal, ¿no es cierto? A modo de parrilla. Ustedes se dan cuenta, aquí a modo de parrilla. Se distribuye por toda una fábrica, ¿no es cierto? De manera que los actuadores se conecten en una forma paralela. Si se dan cuenta, se conecten de una forma paralela. Entonces, al tener una forma paralela de conexión, lo que nosotros logramos es que la presión permanezca constante. Entonces, aquí quiero hacer una analogía. Yo les había dicho que la presión es analogía del voltaje, ¿no es cierto? La presión es lo mismo que el voltaje, es el mismo concepto, pero con aire comprimido, que el voltaje en corriente, en electricidad, ¿no? Entonces, ya sabemos que el voltaje en paralelo se mantiene constante, ¿verdad? Y lo que cambia es la corriente. Ahora, la presión en paralelo va a mantenerse constante. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Miren, en estas dos líneas, sobre todo en estas dos líneas de aquí, ¿no es cierto? Que son las líneas en las que se va a colgar todos los puntos de trabajo neumáticos de nuestra fábrica. Entonces, en estos puntos quiero presión constante, ¿no es cierto? Entonces lo conecto en paralelo, ¿ya? Se conecta en paralelo y de esa manera yo puedo decir que estoy trabajando de una manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, no de una manera, sino estoy asegurando presión constante aquí, ¿no? Porque están conectados en paralelo, ¿ya? Bien, ahora, se dieron cuenta que aquí viene el suministro de aire comprimido del depósito principal, ¿no es cierto?
Y aquí yo tengo acumuladores intermedios. ¿Se dan cuenta? Tengo acumuladores intermedios. Y en caso de ser necesario, ¿no es cierto? Que yo tenga otro punto de trabajo más acá, yo puedo colgarme de cualquiera de estos puntos de trabajo, ¿no es cierto? Que ya están establecidos y poner más acumuladores intermedios y poner puntos de trabajo, ¿ya? Entonces, desde la conducción principal, ¿no es cierto? De mayor diámetro, desde esta conducción principal que es de mayor diámetro, que está situada en esa parte, ¿no es cierto? Que es como un anillo cuadrado, digámoslo así. Se toman todas las derivaciones y conducciones secundarias. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy prácticamente, qué es lo que yo estoy asegurando? Es de que estas derivaciones secundarias, ¿no es cierto?, que están conectadas aquí, en ese caso tengo 4 derivaciones secundarias, que si estoy en una fábrica puedo decir que cada derivación es una área específica, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, estoy en una fábrica de embotellamiento de, mm, de Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que esta área de aquí es la etapa de etiquetado de, de botellas, ¿no? Entonces, aquí están los cilindros que etiquetan las botellas, por acá están los cilindros que colocan la tapa en las botellas, por acá están los cilindros o el sistema que llena el líquido en las botellas, ¿no es cierto? Y todo esto cada una es conducción secundaria. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy asegurando aquí en cada una de estas? Es que la presión de la que ellos se van a colgar sea una presión constante, ¿ya? Que la presión sea una presión constante. Obviamente el caudal es el que se va a derivar, el que se va a dividir, pero el caudal, al momento de yo llenar estos acumuladores intermedios, ¿no es cierto? El caudal, al momento de yo llenar estos acumuladores intermedios, ya yo estoy solucionando prácticamente el caudal, ¿no? No hay problemas con el caudal. Entonces, eh, cuando yo tengo demasiados consumidores o demasiados puntos de trabajo o tomas de dispositivos neumáticos, ¿no es cierto? Y aparte que tengo demasiados, tengo también diversos, em, de diversos tamaños, de diversos diseños, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer un diseño así. No es lógico poner compresores pequeñitos cada cierto tiempo. Es lógico poner pequeños acumuladores cada cierta distancia y comenzar con un diseño así. ¿Para qué? Para que todas mis tomas secundarias, ¿no es cierto? O bueno, para que toda la toma de dispositivos neumáticos se coloquen en manera paralela y puedan mantener una presión nominal constante. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero. No. Ya. Ahora, dentro de estas redes de distribución, unas tuberías, ¿cierto? De hecho, las principales tuberías, las tuberías principales son tuberías de acero. Y estas tuberías, ¿no es cierto? Estas tuberías de acero, donde hay uniones, se unen con diferentes tipos de racores. Ahora, ¿quién me dice que son racores? No son un tipo de unión especial para esto. Eso, ¿verdad? Presiones. También creo que son de acero. Los racores
los racores, déjenme buscarles acá para que no tenga una imagen aquí, pero Son como unas uniones, o sea, como una T, creo que sería. los racores son así, ¿no? Estos son los racores. Estos son racores neumáticos que tienen, estos de aquí, miren, son Festo, pero estos son para tuberías plásticas, ¿no? Ya, miren acá. Aquí tenemos racores, estos son para tuberías plásticas. De hecho, todos estos son para tuberías plásticas. Menos uno, miren, este de acá, este que tiene rosca, este ya es hecho para tuberías de acero. ¿Se dan cuenta? Mientras que estos de aquí son, este sistema lo que hace es el plástico, como no tiene una posibilidad de rosca, en este punto los racores lo que hacen es atrapar el plástico, o sea, es sujetar el plástico. Entonces tienen un movimiento aquí hacia adentro, ¿no es cierto? Y hacia afuera. Entonces, usualmente están hacia afuera, pero para meter el plástico se presiona hacia adentro, de manera que el plástico entre un poco presionado y cuando ya está, se suelta, el plástico, la tubería de plástico queda atrapada, ¿no? Eh, Estos son los racores. Entonces, los racores son uniones. Ahora, ya vamos a hablar un poquito más de los racores más adelante, que son importantes. Pero dentro de estas tuberías, ¿no es cierto? Dentro de estas tuberías, las tuberías principales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos de metal, de acero, y cuando nosotros tenemos tuberías de acero, nosotros también tenemos racores de acero, ¿no? Ahora, en cualquier tipo de conducción de fluidos, ya sea hidráulica o neumática, nosotros debemos evitar los cambios bruscos de sección de tubería. Es decir, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos una, una tubería de, voy a decirlo así, ¿no? De 1 pulgada, aquí tenemos una tubería de 1 pulgada y de repente acá venimos y ponemos un racor y de una reducimos el diámetro de 1 pulgada a 1/4 de pulgada. Entonces, no sé si ustedes han trabajado con, yo creo que sí, ¿no? Cuando van a Petro Amazonas, ustedes usualmente deben estar diciendo, les deben estar diciendo, esa tubería es de 2 pulgadas, esa tubería es de 3 pulgadas. Entonces, de 1 pulgada es bastante, digamos así, es bastante ancha. Cuando decimos 1/4 pulgada, es esa tubería de 1 pulgada a 1/4, es más delgadita, es súper delgadita. Entonces, cuando nosotros reducimos demasiado esa tubería, ¿no es cierto? Nosotros estamos prácticamente forzando la conducción del caudal. Nosotros estamos haciendo que cuando ustedes reducen espacios de tubería, lo que hacen es que el caudal circule mucho más rápido. Entonces, circule mucho más rápido y aparte los racores sufran esos cambios bruscos de diámetro entre tuberías. Entonces, eh, eso es lo que no se busca. Otra cosa que no se busca es codos, o que se evita más bien, que no se quiere, es codos demasiado cerrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, por ejemplo, podemos tener codos de 90 grados. Eso no se quiere. Codos demasiado cerrados no se quiere. Se quiere codos que no tengan, digamos así, 90 grados, no, por lo que les había explicado. Las burbujas de agua vienen, ¿no es cierto? Y si tenemos un codo de 90 grados, ¿no es cierto? Lo que van a hacer es chocar contra la pared que está al frente. Entonces, y al momento que chocan, ustedes saben que el agua que choca continuamente contra una pared
sobre todo si es acero, la va debilitando, ¿no? Entonces esto ustedes lo pueden ver en las rocas, el agua que cae en una roca, ¿no es cierto? De repente la llega a erosionar a la roca, ¿no es cierto? Lo mismo pasa dentro de la tubería. Entonces eso también es lo que se evita, ¿ya? Y también se evita cualquier elemento, ¿no es cierto? Ya sea conexión, ya sea sección de tubería, que de repente esté, que esté contribuyendo a un aumento de caída de presión, ¿ya? Entonces se tiene que evitar demasiado, se tiene que evitar a toda costa eso, ¿no? Número 1, cambios bruscos en la sección de tubería. Número 2, los codos demasiado cerrados, ¿no es cierto? De 90 grados, no, porque necesitamos codos más abiertos, más redondeados, ¿no es cierto? Donde el agua no llegue, perdón, el aire no llegue y choque directamente contra una pared, sino redondeados donde pueda ir sin chocar, ¿no es cierto? Y cualquier elemento que contribuya a las caídas de presión, ¿cierto? Bien. Bien, en esa conducción que nosotros vemos aquí, que es una conducción rectangular, se ha diseñado con acumuladores intermedios en las esquinas, ¿no? Ya les había explicado que es para mantener esta presión constante aquí en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué es lo bueno que nosotros tenemos aquí? Es, miren, cuántas purgas de aire nosotros tenemos o cuántas purgas de aire ustedes ven aquí. Seis. 6. Ya, muy bien. Sí, hay 6, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos en cada acumulador tenemos una purga de, no de aire, de agua, ¿no es cierto? Purgas de agua, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una purga de agua dentro de este acumulador y acá tenemos un condensador o una trampa de agua, ¿no es cierto? Y tenemos aquí este de acá, ¿no? Entonces, si es que nosotros no pusiéramos este acumulador, ¿no es cierto? La distancia para llegar desde este depósito hasta los puntos de tomas para dispositivos neumáticos, primero sería muy larga. Segunda, se va a calentar, el aire se va a calentar la tubería, ¿no es cierto? Eso va a terminar posiblemente dañando los racores. Y tercero, que vamos a tener un excesivo consumo de energía eléctrica porque el compresor cada vez va a tener que estar prendiéndose para llenar estos puntos, ¿no? Entonces, todo esto lo solucionamos con muchos acumuladores, ¿no es cierto? Y sobre todo estos acumuladores así en forma rectangular, ¿no es cierto? Colocados en cada esquina, son perfectos para mantener la presión constante, el aire frío, ¿no es cierto? Con baja cantidad de aire en el aire, perdón, baja cantidad de agua en el aire y un caudal sin muchas fluctuaciones, ¿no? Bien, ahora, por último, habíamos dicho que estos tramos de aquí son tramos de acero, ¿no? Son tramos de acero, estos tramos de aquí son tramos de acero. Ahora, ¿dónde nosotros utilizamos usualmente em,
¿cómo es? La tubería plástica, donde nosotros utilizamos la tubería plástica. ¿En qué sección utilizamos nosotros la tubería plástica? La utilizamos en estos puntos ya de distribución hacia los dispositivos, ¿no? En estos puntos de distribución hacia los dispositivos ya usamos la tubería plástica, por lo que todos estos de aquí tienen que ser como parte de una facilidad. Entonces, eh, no sé si ustedes se dan cuenta, si nosotros tuviéramos una fábrica de, por ejemplo, de unos 1000 metros de área cuadrada, ¿no es cierto? Estos deberían cubrir todo el lugar donde nosotros vamos a, eh, tendrían que estar como una facilidad, ¿no? Es como una obra mecánica, una obra civil dentro una obra mecánica dentro de la obra civil, dentro de las facilidades de la fábrica, ¿no? Dentro de la estructura de la fábrica, ¿no es cierto? Instaladas, ¿ya? Y ya en la última parte, hacia la toma de dispositivos, nosotros vamos a tener nuestras tuberías plásticas, las tuberías que nosotros, no sé si ustedes alcanzaron, sí, debieron haber alcanzado a ver en el instituto, las tuberías que tenemos en el instituto, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuáles son los puntos, cuáles son los puntos más críticos dentro de una tubería? Los puntos más críticos dentro de una tubería son los racores. Los racores son los puntos más débiles dentro de una tubería porque no aguantan la misma presión que aguanta una tubería normal. Entonces, cuando nosotros tenemos presión constante en estas tuberías, ¿no es cierto? Tenemos presión constante en estas tuberías. La tubería aguanta normalmente, pero estas uniones, estos racores de aquí, los racores que se van a ubicar en estas uniones, esos son los racores que usualmente se deben cambiar, ¿ya? Esos son los racores que usualmente se deben cambiar. Bien, creo que eso es todo lo que hay que decir con respecto a las redes de distribución. Bueno, una cosa más. Cuando tenemos tuberías de plástico, ¿no es cierto? Ya en las últimas tomas, ahí hay un problema que se crea y es una, que no podemos tener mucha longitud con la tubería de plástico, ¿no es cierto? Como lo tenemos con la tubería metálica, ¿no es cierto? No hay como tener mucha longitud con la tubería de plástico porque se llega a calentar, el calentamiento en el plástico lo dilata y eso hace que no funcione bien, que se pierda presión. Otra es que tenemos que cuidar de que la tubería de plástico no fácilmente se puede llegar a estrangular en algún punto, una doblez. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ¿ya? Otra cosa es que, al igual que en los depósitos y en los acumuladores, es un poco complicado calcular con precisión el diámetro de los tubos que debe emplearse, de la tubería que debe emplearse en la instalación, ¿no es cierto? Y el motivo es que no solo se debe tener en cuenta los consumos actuales que se conocen de nuestro proceso, sino también las posibles ampliaciones que puede tener la fábrica en la que estamos trabajando, en la que vayamos a diseñar el sistema neumático. Entonces, por tal razón, el caudal del aire comprimido consumido se debe calcular o se calcula con cierta aproximación, conociendo el número de actuadores, la capacidad y la frecuencia de funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo debería decir? Ustedes ya saben cómo calcular, el volumen de los actuadores, ¿no es cierto?
Otra, saben calcular el caudal. Entonces, lo que yo puedo más o menos decir es que yo voy a tener unos 100 cilindros. Cada cilindro va a ser, o voy a tener dentro de los 100 cilindros, voy a tener 50 cilindros que consumen tanto caudal, ¿no es cierto?, por minuto, tantos litros por minuto, y otros 30 que consumen otro tipo de caudal y otros 20 que consumen otro tipo de caudal. Entonces, yo tendría que hacer ese cálculo. Yo tendría que calcular, eh, que hacer ese cálculo, ¿no es cierto?, de caudal, de consumo de caudal y también ese cálculo volumétrico. Una vez que yo tengo ese cálculo volumétrico, más o menos, eh, yo podría decir que tengo una aproximación de cuánto voy a consumir en aire, en volumen de aire, y cuánto voy a consumir en, eh, en caudal, en consumo de caudal. Pero aún así, yo tengo que tomar en cuenta una cosa, y lo que tengo que tomar en cuenta es eh, que se puede llegar a necesitar más, ¿no? Entonces se puede llegar a ampliar, entonces yo tendría que dejar, más o menos, siempre se recomienda, o siempre yo he visto que se recomienda, porque no es que yo he recomendado, pero yo he visto que los autores recomiendan un 30% de crecimiento. Es una recomendación, un 30% de crecimiento. Entonces ustedes hacen un cálculo aproximado y a ese cálculo aproximado le aumentan un 30% o puede ser más, un 40% de crecimiento. Y de acuerdo a eso ustedes dicen la tubería debe ir de tanto, los acumuladores deben ser de tanta capacidad y el acumulador principal debe ser de tanta capacidad. ¿Sí está claro cómo se calcula? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Algo más? ¿Algo que quieran preguntar, tal vez? Inge, y no también, digamos, el diámetro de la tubería no tiene un máximo, o sea, un límite. Eh, ya. Bueno, aquí yo quiero hacerles una pregunta. Eh, Cuando yo reduzco el diámetro de la tubería, ¿se reduce la presión o se aumenta la presión? Se aumenta. Aumenta la velocidad de la presión. ¿Se aumenta la velocidad de la presión? Eso es lo que yo pienso. El sí es el O diámetro. sea, Ya. o sea, yo le tomo ejemplo como, por ejemplo, una manguera con agua. No se da cuenta que si le pone el dedo, sale más presión. Ya, pues yo pienso que es lo Exacto. mismo con el aire. Es correcto, es lo mismo, pero bueno, no hay velocidad de la presión, ¿no? Hay velocidad del caudal, sí. Ahora, cuando algo que ustedes deben entender es que para yo subir la presión de un espacio, yo necesito comprimir el aire. Entonces, como el aire es compresible, ¿no es cierto? Es comprimible. Al reducir yo el tamaño de la tubería, yo estoy aumentando la presión, que es correcto, pero también estoy aumentando el caudal. Es decir, el caudal comienza a circular más rápido. El caudal comienza a circular más rápido. Entonces, eso es un gran problema. Ahora, yo les quiero dar aquí un dato y es que eh, tanto en la red principal como en las conducciones secundarias, la velocidad de circulación del aire debe estar entre 6 y 10 metros por segundo. Y lo que se quiere es, o lo que se procura es que no se alcance la velocidad máxima, que es de 10 metros por segundo. Entonces, lo ideal es que circule a la menor velocidad posible, a 6 metros por segundo, tampoco menos
tampoco menos porque ya significaría que vuelta estamos relajando el aire, ¿no? Entonces, 6 metros por segundo, máximo 10 metros por segundo. Entonces, tomemos como límite mínimo el 6 metros por segundo y desde ahí vamos dimensionando nuestra tubería. Inge, ¿y qué pasa si se pasa, digamos, sobre el límite? ¿Que empieza a vibrar? Si el aire circula muy rápido, se calienta. Se calienta el aire, calienta la tubería. Al calentarse el aire, ustedes saben que va a perder. ¿Qué pasaba cuando el aire se calentaba? ¿Se acuerdan? Se expandía, ¿no es cierto? Y esa expansión produce más presión. Entonces, prácticamente se produce una presión falsa. Si se calienta el aire en las tuberías, se produce una presión falsa. ¿Por qué? Porque tal vez las lecturas de los manómetros van a decir, el aire está a una buena presión, está digamos, a 6 bares. Entonces, el depósito no, el compresor no se prende porque está a 6 bares. Cuando de repente el aire se enfrió, vuelve a su condición original y ¡pum! La presión se bajó a 5 bares y es demasiado baja. Entonces, esa presión falsa se puede producir por un aire caliente. Ahora recuerden que si estamos trabajando digamos que todo está prendido, ¿no? Que digamos que el aire en esta red de distribución está constantemente circulando, ¿no? Está pum, 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 circulando, circulando, circulando y está calentándose. Entonces, constantemente está produciendo una presión falsa. Cuando llega aquí, se enfría, se reduce y otra vez necesita aire. Entonces, digamos así, es un problema constante el aire caliente. Entonces, lo que no se quiere es que el aire se caliente. Entonces, cuando pasa de 10 metros por segundo, tenemos que el aire se puede llegar a calentar. Ya sobre todo en estas tuberías de aquí, porque aquí después de los acumuladores, ¿no es cierto? Ya tenemos una relajación del aire, ¿ya? Recuerden que el acumulador funciona como un refrigerador, ¿no? De aire, o sea, es decir, lo, lo, lo relaja, lo pone otra vez a temperatura ambiente, ¿ya? ¿Sí está claro? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Ya. Ahora, esto de 6 a 10 metros por segundo, que debe ser la velocidad de la circulación del aire, eso es para, eh, eso es para tuberías, no para codos, ni estrangulaciones, ni lugares donde tal vez se puede alcanzar mayores velocidades, ¿no? Recuerden que si yo estrangulo, si yo reduzco el área, ¿no es cierto? Estoy haciendo que el aire circule más rápido, ¿no es cierto? Porque tiene que pasar el mismo caudal, pero tiene menor espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta la velocidad. Entonces, esto de 6 a 10 metros por segundo es un valor para tuberías normales. Entonces, por eso les decía que debemos mantenernos en el mínimo valor, que es 6 metros por segundo, para que cuando llegue una estrangulación, un codo, no alcance más de 10 metros por segundo, ¿ya? O valores demasiado superiores, ¿no? Ahora, las caídas de presión en toda la red, hasta los dispositivos del consumo, no deben ser superiores al 5% de la presión de trabajo. Es decir, si tenemos 6 bares, ¿cuánto debe ser la presión que llega hasta la toma de dispositivos neumáticos? Es decir, aquí tenemos 6 bares, lo voy a anotar. Aquí tengo 6 bares, ¿no es cierto? 6 bares, que es la presión nominal, ¿ya? ¿Cuánta presión permisible o cuánta presión debe llegar acá? Lo mínimo que debe llegar acá. ¿Alguien?
debe llegar el 95% como mínimo, es decir, 5.7 bares. ¿Ya? ¿Cuánto es la caída de presión? ¿Cuánto es la caída de presión aquí? ¿Cuánto es la caída de presión aquí en todas estas tuberías, ¿no es cierto? Que se pierde en rozamiento, se pierde en racores, se pierde en codos, se pierde en calentamiento del aire, en distancia de conducción. ¿Cuánto es lo que se pierde en esos puntos? 5%, ¿ya? Eso es Inge, sin importar la distancia. Dar la distancia. Ahora, mientras más distancia nosotros tengamos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Poner más acumuladores, ¿no? Ah, pero en ese caso siempre va a ser el 5% de pérdidas. 5% de pérdidas. ¿Por qué se determina el 5% de pérdida? Porque si esta presión baja más, ¿no es cierto? Los actuadores si yo tengo un cilindro, yo tengo un motor, ¿no es cierto? Voy a hablar de un motor. Ustedes saben que un motor se mide por torque, ¿no? Entonces, si yo tengo o por torque o por velocidad. Entonces, si yo tengo un motor, ¿no es cierto? Y yo espero que ese motor alcance a, alcance a, ¿cómo es? A empernar algún dispositivo, algún perno, alcance a empernar un perno. Si yo tengo menos presión, posiblemente ya no lo haga. O posiblemente lo haga, pero sufra mucho trabajo para hacerlo. Entonces, esto es lo mínimo permisible, ¿no? El 5% es lo mínimo permisible para que en la caída de presión de la conducción, ¿no? De todo el aire, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo demasiada pérdida acá? Tengo que ver si es que tengo demasiada pérdida, tengo que ver si es que tengo mucha distancia, tengo muchos codos, muchas estrangulaciones, ¿no es cierto? O muy pequeña la tubería, de manera que el aire está circulando muy rápido, o es muy grande la tubería, de manera que el aire está circulando muy lento. Entonces, yo tengo que ver todo eso y tengo que posiblemente colocar más acumuladores, ¿no? Cada cierta distancia. Entonces, yo tendré que ver 6 bares. En este punto, ¿cuántos bares tengo? Ah, tengo 6 bares, también no hay pérdida aquí, pero de repente la pérdida está por aquí. Entonces, ¿dónde pongo otro acumulador? Puede ser aquí, en estos puntos, para compensar la pérdida, ¿no es cierto? Entonces, solo se permite 5% de pérdida, ¿ya? De trabajo. Ahora, ¿de qué dependen las pérdidas? Las pérdidas dependen, número 1, del diámetro de las tuberías. Si es demasiado pequeño, muy rápido va a circular el caudal, va a haber pérdidas posiblemente va a haber pérdidas en el rozamiento, en el calentamiento del aire, como les explicaba. Si la tubería es demasiado grande, el caudal va a circular demasiado lento, y al circular demasiado lento también es un problema. La otra es la longitud, ¿no es cierto? Que la fábrica sea demasiado grande. Entonces, si es demasiado grande, cada cierta distancia tendré que poner acumuladores, ¿no es cierto? Acumuladores. También va a depender de los codos, estrangulaciones, si tengo cambios bruscos de sección, es decir, tengo una tubería principal de una pulgada y de repente en la secundaria bajo a 1/4 de pulgada. Esos cambios bruscos también afectan. También va a determinar la rigurosidad. Rugosidad, no es rigurosidad. Rugosidad
de la tubería interna. Si la tubería no es totalmente plana, no es apta para la conducción del aire. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿No? Inge. Bien. Déjenme borrar esto. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de tuberías? El cálculo de tuberías se hace así, ¿no? Desde la antigüedad. Desde hace mucho tiempo se hace así. Entonces, primero yo voy a definir el caudal de la tubería, perdón, la longitud de la tubería en milímetros. El caudal de la tubería, el diámetro, la presión de trabajo y la caída de presión en bares, ¿ya? Eso de ahí tengo que determinar para saber cuál debe ser el cálculo de la tubería. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hago? Espérenme un ratito. Ya, a ver, yo tengo el cálculo de la tubería, ¿no es cierto? Entonces, al cálculo de la tubería, perdón, la longitud de la tubería, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la longitud de la tubería es, vamos a ver, aquí es 100, es en milímetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí sería 1 metro, 2 metros. Espérenme. Ya. 3 metros es el cálculo de la tubería aquí. Si se dan cuenta, 3 metros es el cálculo de la tubería aquí. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Aquí hay algo que está mal. Prestar atención. Sí. Ya, a ver, rápidamente y con esto terminamos, ¿ya? Aquí vamos a hacer el cálculo de tubería. Entonces, para hacer el cálculo de la tubería, yo tengo, como les decía, en este punto la longitud de la tubería, el caudal de la tubería, el diámetro de la tubería, la presión de trabajo y la caída en bares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto es un ábaco, ¿no es cierto?, que elaboran los propios fabricantes de compresores para que de una forma rápida nosotros podamos determinar cuál es la sección o el diámetro de la tubería que nosotros vamos a necesitar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el diámetro necesario teniendo en cuenta la longitud de la tubería. Ya, es decir, esta partecita de aquí vamos a calcular teniendo el diámetro de la tubería, teniendo en cuenta la longitud de la tubería, el consumo del aire en la industria, es decir, el, el, cons- el consumo de aire en toda la industria, sumando futuras ampliaciones, es decir, el caudal, la presión de trabajo, esta de aquí, y las caídas supuestas de presión en la red, ¿no? En la red de distribución. Y después, una vez que calculemos
esto, después se va a calcular el equivalente de pérdidas de carga que ocasionan los diversos racores y que se transforman en metros de longitud de tubería recta. Es decir, mientras nosotros más racores tengamos, ¿no es cierto? Es como que nosotros tuviéramos más longitud de tubería. ¿Sí me explico? Si ustedes ponen 5, 6, 7 racores, esos racores se transforman en tuberías, en longitud de tuberías. Y una longitud de tubería significa pérdida. Mientras más longitud de tubería, es más pérdida, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Pónganme mucha atención. Ya, a ver, entonces, vamos a suponer una instalación, ¿no es cierto? Vamos a suponer una instalación. Perdón, vamos a suponer una instalación de 25 metros cúbicos por minuto. Entonces, 25 metros cúbicos por minuto está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Están ahí? Y se desconectó el Zoom por un rato. No escuché. ¿Perdón? No sé qué pasó, pero se me salió del Zoom como por un minuto y no escuché lo último que dijo. Ya. Solo escuché hasta donde dijo que hay que tener en cuenta la presión de trabajo. Vamos a comenzar de nuevo. Entonces, lo primero es que vamos a suponer que tenemos una instalación que nos prevé 25 metros cúbicos por minuto. Entonces, 25 metros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? Es el caudal. Entonces, el caudal tenemos en metros cúbicos por hora. Entonces, tenemos aquí prácticamente 1000. Aquí sería, aquí en este punto sería 1500 y aquí 2000 metros cúbicos por hora, pero yo tengo 25 metros cúbicos por minuto. ¿Cuánto equivale 25 metros cúbicos por minuto en 25 metros, perdón, en metros cúbicos por hora? Es decir, yo tengo aquí 25 metros cúbicos por minuto. ¿Cuánto eso equivale en metros cúbicos por hora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 60, ¿no? Porque una hora tiene 60 minutos. Entonces, 25 por 60 me va a dar 1500. Entonces, yo estoy en este punto, ¿no? 25 metros cúbicos por minuto, estoy en este punto, ¿ya? Es el primer dato que tengo. ¿Listo? El segundo dato que tengo, que la longitud de la red se estima en 300 milímetros. La longitud de la red se estima en 300 milímetros. Pues aquí ya tengo la longitud de la red, 300 milímetros. ¿Ya? Es el otro dato que tengo. Y tengo 7 racores acodados, perdón. Tengo 7 racores acodados. Eso lo voy a anotar por acá. Tengo 7 racores. 7 racores acodados. 4 racores en T. 2 válvulas de cierre. Y tengo 5 reductores.
de diámetro, ¿no? Tengo 5 reductores de diámetro. Eso es lo que tengo en mi... Vamos a ponerlo aquí. Ya, eso es lo que tengo en mi tubería, ¿no? En mi tubería yo tengo esto prácticamente. Bien, lo voy a dejar ahí. Tengo una longitud de 300 milímetros, tengo un caudal de 25 metros cúbicos por minuto y tengo, en toda mi tubería tengo 5 racores acodados, es decir, en codo. Tengo 4 racores en T. Ustedes ya saben qué son los racores en T. Entra una entrada y tiene 2 salidas. Tengo 2 válvulas de cierre, ¿no es cierto? Y tengo 5 reductores de diámetro, ¿ya? Entonces, otra cosa es que se admite... Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inge. Ya. Bien, otra cosa es que la admisión, o bueno, lo que se tiene lo que se puede permitir en la presión de trabajo es 6 bares. Y la admisión de pérdida es 0.20 bares. ¿Ya? Es lo que nos dice este... Ya. Esto está en... Ya, muy bien. Entonces, vamos primero al punto A esta escala A, ¿no es cierto? Y nos ubicamos en los 300 milímetros. Ponemos, pum, un puntito aquí. Vamos a poner un puntito aquí, ¿cierto? 200, 300, 400, 500, este es el punto 300, ¿no? Aquí está el punto 300. Bien, ¿no es cierto? Luego, vemos cuánto caudal nosotros vamos a tener. Vamos a tener 25 metros por minuto. Como está en hora, ¿no es cierto? Lo multiplicamos por 60, lo transformamos de minutos a horas. Entonces, para transformar de minutos a horas, lo multiplicamos por 60. 25 por 60 es 1500. 1500 va a estar aquí, ¿no? En este punto, porque aquí viene, si ustedes saben, esta es una escala logarítmica. Entonces aquí viene 500, aquí viene 600, 700, 800, 900, 1000. De 1000 llega hasta 2000 el siguiente, entonces la mitad será 1500. Entonces aquí está 1500, ¿no es cierto? Ahí estará 1500. Y ya tenemos 2 puntos, ¿no es cierto? Entonces trazamos una recta hasta chocar con esta línea de aquí. Trazamos esta recta hasta chocar con esta línea de aquí. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Lo siguiente que hacemos es, la presión de trabajo es 6 bares, lo voy a anotar acá. La presión de trabajo es 6 bares. La presión de trabajo es 6 bares y la caída de presión es 0.20 bares, ¿no? Eso es lo que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Entonces, 20 bares, tengo un punto aquí. Tengo un punto aquí, ¿no es cierto?
Y el otro punto está en 6 bares, que está aquí, ¿no? Entonces, igual, cojo y trazo una recta uniendo los dos puntos. Ahora, al unir los dos puntos, se me forma o choca con este punto de aquí. ¿No es cierto? En esta línea están chocando en ese punto. Y estos dos puntos también están chocando aquí. ¿Sí se dan cuenta? Hasta ahí simplemente he puesto mis datos de trabajo, ¿no es cierto? No he hecho ningún cálculo, es lo que realmente tengo. Em, no he hecho ningún cálculo, entonces simplemente he unido puntos, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es calcular estos, estos datos de aquí, que son los 7 racores acodados, los 4 racores en T, las 2 válvulas de cierre y los 5 reductores de diámetro. Esos a la final se van a convertir en diámetro de tubería, ¿ya? ¿Cómo se convierten en diámetro de tubería? A ver si los tengo acá. Ya, aquí están el diámetro de tubería, pero se va a ver medio raro. Bueno, voy a borrar porque igual ustedes ya, sí, ya les expliqué. Entonces voy a borrar estos puntos. Entonces, miren. Ya. Entonces, dice así, válvula de cierre, ¿no es cierto? Dice el diámetro de la tubería en metros vamos a tomar, ¿ya? Entonces, la válvula de cierre, ¿no es cierto? Si es... Bueno, vamos a comenzar con los racores acodados. Los racores, ¿no es cierto? Acodados van a valer... Necesito... Ya, aquí. Perdón, es que aquí me estoy olvidando de algo. A ver, otra vez me tocó volver acá. A ver, uní estos puntos, ¿no es cierto? Y me dio este punto de aquí. Uní estos puntos y me dio este punto de aquí. Ahora, uno estos dos puntos, ¿no es cierto? Y me da un diámetro de tubería que es 100, ¿ya? Me da este diámetro de tubería que es 100. Y con ese diámetro de tubería vengo acá. Entonces voy a ubicarme en el diámetro de tubería 100, ¿no es cierto? Y voy a decir, a ver, tengo racores acodados, valen 6, ¿no es cierto? 6 metros, ¿no? Entonces 6, entonces como tengo 7, ¿no es cierto? Como tengo 7, multiplico 7 por 6, ¿cuánto tengo en total? 42, ¿no? Entonces después vengo, racores en T, como estoy en los 100 milímetros de tubería, de diámetro de tubería interior, valen 11. Como tengo 4, 11 por 4 es 44. De ahí vengo a válvulas de cierre, ¿no? Entonces en válvulas de cierre tengo 2. Entonces cada válvula de cierre vale 15. Entonces las válvulas de cierre, 2 por 15 son 30, ¿no? Ahora tengo reductores de diámetro. Son 5 reductores de diámetro. Reductores de diámetro están aquí, valen 2.5 por 5. ¿Cuánto es 2.5 por 5? 12.5. Entonces, ¿cuánto suma en total? ¿Me pueden ayudar, por favor? 42, 44, 30 y 12. ¿Cuánto suma? Suma 128.
Entonces, 128 metros más. Eso es lo que tengo, ¿no? Entonces, ahora, como ya sé que suma 128 metros más, vengo y voy a calcular ahora sí mi diámetro real. Entonces, miren, de los 300 que tenía aquí, ¿no es cierto? Que están aquí, voy a sumar 128 más. Entonces me ubico aquí en los 128 más, que sería 428, ¿no? Entonces viene a ser por aquí. Con el mismo caudal, ¿no es cierto? 428 con el mismo caudal, viene a ser por aquí, ¿no es cierto? Viene a ser por aquí. Aquí esto es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces uno este punto con este punto de acá y me da un valor, un diámetro de tubería en milímetros, que ya no es 100, sino es más de 100. Entonces puede ser, bueno, aquí habría que ver el fabricante, pero en este caso el diámetro de tubería ya no sería 100 milímetros, perdón, de diámetro interno, sino prácticamente sería, puede ser unos 120, más de 100. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice este cálculo de tuberías? Lo que me dice este cálculo de tuberías es que yo tenía una caída de presión de 0.20 bares, que era mayor al 5%. Entonces, para corregir esa caída de presión, yo voy a determinar un nuevo diámetro de tubería que corrija esos 0.20 bares de esta manera. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta ahí. Ya se pasó la hora. ¿Están ahí? Sí. Sí.